Padre Santo, que vives y reinas, te damos gracias, Señor, en esta hora, donde vamos a escuchar nuevamente tu palabra, donde te pedimos, Señor, que nos ayudes, donde te pedimos, Señor, que nuevamente tomes el control, no solo de nuestras vidas, Señor, sino que tú gobiernes este momento que vamos a compartir. Padre Santo, entendiendo que somos tan pequeños y tan débiles que parecemos bebés, literalmente, no sabemos hacer nada bueno en esta vida si no fuese por tu gracia y por tu amor, Señor. Por eso acudimos a ti, dándote primero las gracias por haber salvado nuestras almas a través de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, derramando hasta la última gota de su preciosa sangre para que todos nuestros pecados fuesen perdonados. Por eso venimos aquí, Señor, con un corazón lleno de gratitud y también pidiéndote, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, porque tú comenzaste a hacer en nosotros la buena obra y la terminarás, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Ayuda, Padre, a las almas que han venido a este lugar sin ti, porque hay algunas almas que todavía no te conocen, no conocen al Dios Padre soberano de todas las cosas, ese Dios de amor, pero ese Dios justo también, y que tampoco conocen realmente en sus corazones la obra maravillosa de Cristo en el Monte Calvario. Ayúdanos, Señor, para que a lo largo de esta conferencia y en el día de mañana podamos exponerla fielmente tu palabra. Aunque predique una criatura creada, aunque predique un ser humano imperfecto, al cual le falta todavía muchísima sabiduría, Señor, te pedimos que tú colmes lo que a nosotros nos falta, Señor. Y también te pedimos que a los que oyen les abras los oídos del entendimiento. Porque aunque vienen descansados, vienen preparados, pero luego también, Señor, el ojo se cierra a veces. Y en ocasiones el aburrimiento ataca. Pero te pedimos, Señor, que ni una cosa ni la otra ocurra, sino que con tu palabra despiertes los corazones y las almas. Hagas resonar en lo más profundo de nuestro ser tu palabra como trueno, tu palabra viva y tu palabra eficaz. Y es con ese corazón con el que queremos venir a ti, Señor, pidiéndote que llenes todas las cosas en nosotros. Y dejando este tiempo precioso en tus benditas manos, oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a buscar en la Biblia Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Han traído todos Biblia, ¿verdad? Si alguien no tiene Biblia, por favor, se puede sentar al lado de una persona que tenga Biblia y para buscar atentamente. Isaías capítulo 55. Versículos 6 y 7, quiero que lean conmigo. Isaías 55, versículos 6 y 7. Vamos a leer juntos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Buscad a Dios. Son dos ordenanzas que el Señor quiere hacernos en este día, que busquemos a Dios y que el impío deje su camino. La predicación de ayer la dejábamos con unas imágenes dramáticas, viendo cómo el pueblo de Israel fue castigado por Dios una y otra vez, no por capricho, sino porque el pueblo de Israel se había extraviado. Vamos a recordar por qué causas Dios escogió al pueblo de Israel. 4 causas principales por las que Dios escogió a un pueblo de esta tierra. El Dios soberano del universo escogió al pueblo de Israel en primer lugar para mostrar a través de ese pueblo su poder. Es decir, Dios va a manifestar su poder, que Él es Dios realmente a través de un pueblo. Por eso dice Deuteronomio que a vosotros yo os escogí, no por ser vosotros el pueblo más grande o el más importante, sino porque vosotros eres el pueblo más insignificante de toda la tierra. Entonces, a través de ese pueblo insignificante,
Dios va a manifestar su poder, va a manifestar que Él es Dios. El segundo motivo por el que Dios escogió a ese pueblo es para que a través de ellos la Biblia fuese escrita. La palabra de Dios tenía que llegar a nosotros de una manera literal, es decir, Dios solo se manifiesta a través de su palabra, solo podemos conocer a Dios a través de su palabra. Y por eso Dios a nosotros nos dio la capacidad de entender la palabra oída, la palabra leída, ¿sí? Somos capaces de escuchar, entender, somos capaces de leer y somos capaces de escribir. Por eso Dios, su palabra nos la dio escrita, para que podamos leer y podamos escuchar. Entonces Dios escogió al pueblo de Israel para que a través de ellos fuese escrita su palabra, para que nosotros la podamos conocer. También Dios escogió al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que a través de ellos, de su linaje, del linaje de Abraham, venga Cristo a esta tierra. Ellos serían una nación pequeña a raíz de un hombre, pero de ese hombre, de ese linaje, nacería el Cristo, el escogido, el enviado, el Hijo de Dios. Y también el cuarto motivo por la elección del pueblo de Israel es que ellos tenían que ser ejemplo. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, vosotros vais a testificar que yo soy Dios. ¿Para qué? Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Dios. Esto quiere decir que ellos debían ser la luz de este mundo. Ellos debían ser el ejemplo a seguir. Todo alrededor eran pueblos paganos, eran pueblos que eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Ellos tenían que testificar con sus vidas y con la palabra cuál es el verdadero Dios. Ellos tenían que dar ejemplo. Y los pueblos iban a ver en ellos ese ejemplo. Ellos obedecen a Dios, les va bien. Ellos desobedecen a Dios, les va mal. Ellos serán el ejemplo para todas las naciones. Entonces ese es el cuarto y último de los principales motivos de la elección de Israel. Ayer nos quedamos con estas imágenes, ¿verdad? Estas imágenes del holocausto nazi, la persecución de los judíos y su aniquilación en los campos de concentración alemanes, donde 6 millones de judíos perdieron la vida. Vimos cómo esta palabra se cumplió, ya estaba profetizado en Isaías, en Ezequiel, en muchos lugares de la Biblia estaba profetizado que el pueblo de Israel sufriría este castigo. En Deuteronomio, capítulo 26, capítulo 28, Levítico 26. Entonces, esto no era nada nuevo para los judíos, pero hacían oídos sordos a las advertencias de Dios. Oseas 4:6, lo leímos ayer, ¿verdad? Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, pues porque rechaza el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de mí. Y aquí dice Isaías 48, versículo 3 al 5. Lean conmigo, por favor, este versículo. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto. Fue realidad. Porque cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios está advirtiendo, cuando tú no obedezcas mi palabra, yo te voy a castigar. Te lo estoy advirtiendo ahora para que luego, cuando yo te castigue, no digas, me lo hizo mi virgencita, o me lo hizo mi San Pancracio, o mi ídolo que yo me hice. Dios les está advirtiendo, soy yo el que voy a hacer estas cosas, no tu ídolo. También Dios les está advirtiendo en Deuteronomio 28 que quedarán pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo. Y también Dios dice en Jeremías 5:18, no obstante en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Aquí nos quedamos ayer y desde aquí vamos a comenzar hoy. Hoy hemos buscado Isaías 55, donde dice, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar, Dios es rico en misericordia. Y quiere manifestar su misericordia una vez más. ¿En quién? En su pueblo. Cuando leímos Génesis capítulo 12, recordamos que Dios hizo una promesa a Abraham. Le iba a dar una tierra, iban a ser una nación y iban a tener la bendición de Dios. ¿Sí?
¿Se acuerdan? Nación, o sea, tierra, nación y bendición. Vimos ayer que por la desobediencia del pueblo de Israel, ¿qué ocurrió con la tierra? Desierta. Esa tierra se convirtió en desierto. La nación fue dispersada por todos los rincones de la tierra. ¿Y la bendición que ocurrió? Se convirtió la bendición en maldición, porque allá donde iban, a los países donde ellos iban, no vivían tranquilos, sino que eran perseguidos, eran asesinados, eran torturados y eran señalados. Estos son los judíos. Y nadie quería a los judíos cerca. Pero Dios tiene misericordia. Y Dios va a restaurar al pueblo de Israel. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a centrarnos brevemente en la restauración del pueblo de Israel, porque es una señal de los últimos tiempos. Cuando a lo largo de la historia, incluso los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo será el fin del tiempo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Es una pregunta que el hombre yo creo que se ha hecho siempre. ¿Cuándo será el fin del mundo? Parece que el hombre está deseando que llegue su final. Desde que yo era niño siempre oía que tal día se acababa el mundo, que tal año se acababa el mundo. Y el mundo sigue. Pero ahora tenemos que pensar. El pueblo de Israel, decíamos ayer, que es el reloj de Dios. Viendo en qué situación se encuentra Israel, nosotros podemos situar perfectamente en qué lugar cronológico nos encontramos en la historia de Dios. Hechos capítulo 1. ¿Lo tenemos? Sí. Miren lo que dice versículo 6. Esto es la ascensión. Antes de Cristo ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre, dice a partir del versículo 6, capítulo 1 del libro de los Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Aquí podríamos poner las estaciones, ¿no? Los tiempos o las estaciones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, a punto de que el Maestro ya se vaya definitivamente a los cielos, le dicen, ¿cuándo restaurarás a Israel? Porque Israel seguía bajo el yugo romano. Anteriormente habían estado bajo el yugo griego. Anteriormente habían estado bajo el yugo babilonio. Habían estado bajo el yugo medo-persa. Ellos habían estado siempre viviendo como esclavos. Ellos tienen que pagar impuestos a todos esos imperios. Y ahora que ellos ya ven que Cristo ha resucitado, ya le ven como el rey prometido en los Salmos, el rey prometido en Isaías, el rey prometido en Ezequiel. Ellos dicen, bueno, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? Y contestación de Cristo, si fuese el lenguaje actual diría, ¿y a vosotros qué os importa? No os toca a vosotros saber los tiempos, ni las ocasiones. No os toca a vosotros. Ahora no os preocupéis por eso, está diciendo Cristo. Ahora no os afanéis en vuestro pensamiento por esto. Ahora lo que tenéis que hacer es pensar que vais a recibir dentro de poco tiempo el Espíritu Santo y tenéis que ser testigos. Es decir, tenéis que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque si vais a estar pensando, si va a ser ya el fin del mundo, si va a ser el fin del mundo, ¿qué ocurre? Que no van a hacer nada. ¿Qué harían ustedes si supiesen cuándo se acaba el mundo? ¿Qué harían? Imagínate que te dicen, dentro de un mes, solo lo vas a saber tú, dentro de un mes y medio se va a acabar el mundo. ¿Qué harías? Obviamente yo creo que dejarías de pagar tus recibos de la luz, dejarías de pagar tu hipoteca, porque total, ¿para qué? Dejarías de pagar impuestos, ¿sí? Dejarías de preocuparte de que tu casa esté sucia, ¿verdad? Dejarías de hacer muchas cosas. ¿Y qué dirías? Si fueses una persona del mundo, dirías, a comer y a beber, que esto se va a acabar.
alegría, ¿no? A disfrutar lo que pueda, ¿no? El Señor está diciendo, si vosotros vais a estar preocupados en si voy a restaurar o cuándo va a acabar el mundo, no vais a hacer lo que debéis hacer, que es predicar el Evangelio. Pero el Señor les está diciendo eso, que ellos tienen que predicar el Evangelio hasta cualquier rincón del planeta, pero que no se preocupen, que habrá un tiempo en el que Él restaurará todas las cosas. Aquí preguntan eso, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dios ha escogido este tiempo cronológico para restaurar Israel. La tierra, desierto. La nación, dispersada. La bendición, en maldición. Pero desde el año 1948 eso cambió. ¿Qué ocurrió en el año 1948? 14 de mayo. El Estado de Israel, pone aquí en inglés, por si no sabes inglés como yo. El Estado de Israel ha nacido. Durante 2000 años la nación de Israel no existía. No había país de Israel. No había bandera, no había himno, no había nada. Simplemente había escorpiones, arañas y anaclanes. De verdad, en esa tierra era yerma, nadie quería esa tierra. Simplemente la querían por motivos religiosos, musulmanes y cristianos. Se peleaban, pero solo por motivos religiosos en respecto a Jerusalén. Pero, después de 2000 años, escuchen bien, vuelve a surgir la nación de Israel. Eso es un milagro. Eso es un milagro. 2000 años. ¿Tú sabes cuánto tiempo son 2000 años? 2000 años. Hace 2000 años, América, ni muchísimo menos, se había descubierto. Se descubrió en 1492. Bueno, descubrir, estaba allí ya América, ¿no? Pero hace 2000 años. Tremendo. Ha pasado muchísimo tiempo para que una nación que existía hace 2000 años vuelva a nacer ahora. Miren lo que dice Isaías, capítulo 66, versículo 8 al 9. Y discúlpenme si voy a leer muy rápido porque es que tengo poco tiempo y mucho que contar. Lean conmigo. Isaías 66, versículo 8 al 9. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Nacerá una nación de una vez? Es decir, ¿un país es parido de la noche a la mañana? ¿Ustedes saben la historia de su país? ¿Saben la historia de Venezuela? ¿Cuándo se independizó Venezuela? Hubo un día, ¿no? Pero antes de ese día tuvo que haber una batalla y otra batalla y otra batalla. El dichoso Simón Bolívar, ¿no? Que si no hubiese sido por él, todavía seguirían perteneciendo a España. Ya ajustaremos cuentas, ¿no? O la historia de Ecuador, ¿no? ¿Cuántas batallas para la independencia? Sí, muchas batallas para conseguir su independencia, como la mayoría de países latinos. O Brasil para independizarse de Portugal. Eso no es nada nuevo. Pero es una lucha. Pregúntenle a los catalanes cuánto tiempo llevan queriendo ser independientes y no lo consiguen. Parece que, pero eso no viene de la noche a la mañana. Pero el pueblo de Israel, la nación de Israel, durante 2000 años no había existido. El 13 de mayo de 1948 no existía Israel. El 15 de mayo existía Israel. Eso muchos no políticos, muchos antropólogos, personas que estudian la historia de la humanidad, dicen, esto es un auténtico milagro, que un país de hace 2000 años, que existía hace 2000 años y durante 2000 años no ha existido, vuelva a existir. Es un auténtico milagro. No ha ocurrido en otro lugar en toda la historia. No ha ocurrido en otro lugar. Y Dios obra estas cosas. Vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36.
Os voy a leer versículo 19 en adelante, Ezequiel 36, versículo 19 en adelante. Dice, les esparcí por las naciones, Ezequiel 36, versículo 19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, el Adonai, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 33. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Dice, no lo hago por vosotros, es decir, no lo merecéis, pero yo, ¿sabéis lo que voy a hacer? Os voy a restaurar. Os voy a volver vuestra gloria. ¿Para qué? Para que las naciones vean que yo soy Dios, que Jehová, el Dios de Israel, es Dios. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ellos durante 2000 años han sido dispersados por todo el mundo, pero ahora, desde el año 1948, ellos se están volviendo a Israel. Isaías 60. Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Capítulo 60, versículo 8. ¿Quién son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Lo puedes buscar en tu Biblia porque es que pone esto literalmente. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Esto es una profecía. Esto es una profecía de cómo el pueblo de Israel iban a volver a su casa, a sus ventanas, porque las palomas no van a cualquier palomar, las palomas vuelven a su casa y vuelan como nubes. ¿Quién son estos? Estos son el pueblo de Israel. Ellos vuelven a diario. Aquí dice, las profecías se cumplen. Cientos de judíos retornan a Israel desde Brasil. Recuerda, tú para ser judío solo se requiere una cosa, que o tu padre o tu madre sea judía de nacimiento y tú eres judío. ¿Entienden? Por ejemplo, para ser español, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Ser guapo como yo? No. Para ser español, ¿qué hace falta? Nacer en España, ¿no? O luego tú residir aquí un tiempo y ya después de 8 o 10 años te dan la ciudadanía, ¿no? Española. ¿Sí? O te puedes casar con un español o con una española. Y luego al poquito tiempo ya, español. Y ya dices, vale. Luego vas a tu país y dices, vale, colega, así. Eres español. Para ser judío simplemente tienes que tener padre o madre. No hace falta haber vivido en Israel para ser judío. Ellos no necesitan pasaporte. Eres americano, no necesitas pasaporte para ir a Israel si eres judío. Y ellos vuelven a miles, a diario. Y es que los espera el ejército con banderas, de donde vengan, de cualquier país. Los reciben como si fueran familiares. De hecho, se consideran hermanos. Miren aquí, los militares, en esta foto, los militares les están recibiendo. Los propios militares. Aquí cuando uno viene de otro país, ¿cómo está la policía? ¿Dónde vienes? ¿Para qué vienes? ¿Sí? En cambio allí los reciben. Y ya les digo, a miles llegan cada día de todas partes del mundo. Aquí hay
la migración, un mapa de migración, cada vez más. Ellos están volviendo, porque también es otra profecía en Isaías, dice así, Isaías 11, versículo 12. Se levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Se acuerdan? Israel fue dividida en tiempos después de Salomón, fue dividido Israel. La parte norte, Israel, y la parte sur, Judá. Y aquí dice que Dios, ¿qué hará? Reunirá a los esparcidos de Israel y a los desterrados de Israel, a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Del norte, del sur, del este y del oeste. De Rusia, de África, de Europa, de Asia, de América. Ezequiel 36, lo tienen buscado, Ezequiel 36, ¿verdad? Versículo 34. La tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Ven, ¿quién hace estas cosas? ¿Ellos? No pueden. En el año 1945 estaban prácticamente exterminados. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial eran unos 14 millones de judíos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial quedaban como 8 millones de judíos, 7,5. 7 millones, un país muy pequeño, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Quedaban muy poquitos, dispersados por todos los lugares del mundo. Pero aquí Dios les está diciendo, la tierra será labrada, vuestra tierra. Y los pueblos que estén alrededor dirán, pero si esta tierra queda asolada, que era como un desierto, dice, ha venido ahora a ser labrada. Sus ciudades que estaban en ruinas ahora están fortificadas. Dice, sabrán que lo que estaba derribado yo lo edifiqué, yo lo planté. Esto es un ejemplo de que Dios está ahí detrás de la restauración del pueblo de Israel. Y si vamos a Ezequiel capítulo 37, la profecía del valle de los huesos secos, vuelvan la hoja, Ezequiel 37, porque Dios le pregunta a Ezequiel, capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, es decir, alrededor de ellos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Le suena algo esto de los huesos secos? Lo que vimos ayer, ¿no? El vídeo que vimos ayer de cuando llegaron los rusos y cuando llegaron los americanos a los campos de concentración, empezaron a grabar todas esas imágenes. Cientos y cientos y cientos de cadáveres, fosas comunes llenas de cientos y cientos de muertos. Las personas morían ya de hambre y morían así como los veíamos ahí, secos, ¿no? La piel estaba pegada al hueso, ya no había grasa, no había nada, no había músculo. Y veíamos qué cantidad de cadáveres, ¿no? Y aquí dice la palabra que Dios hizo pasar a Ezequiel por un valle que estaba lleno de huesos de muertos. Dice que estaban secos en gran manera, es decir, ya llevaban mucho tiempo allí esos huesos. Y pregunta, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Si nosotros vemos un valle lleno de huesos secos, una fosa común de la Guerra Civil Española, y la descubren y sacan ahí todos los muertos, todos los huesos, y nos preguntan, ¿vivirán estos huesos? Y nosotros diríamos, ni de broma, no pueden vivir. Llevan mucho tiempo muertos, secos en gran manera. Pero aquí Ezequiel sabe con quién está hablando con Dios, y le dice, tú lo sabes. Si pueden o no pueden, porque tú eres el soberano, tú eres el gobernador, el legislador. Si tú quieres que sigan muertos, seguirán muertos, pero si tú quieres que vivan, ellos vivirán. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, pero he aquí que he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos.
Por tanto, profetiza, versículo 12, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y yo lo hice, dice Jehová. Ven, hermanos, qué claro, ¿no? Un valle lleno de huesos secos, esos son el pueblo de Israel. Estaban secos en gran manera, destruidos prácticamente. Y Dios, ¿qué hace ahora? Yo os voy a restaurar. Dios va a restaurar la nación, Dios va a restaurar la tierra y Dios va a restaurar la bendición. La tierra que fue asolada, miren, Israel se presentó el último grito en tecnologías de riego. Israel es como Almería o como Murcia, que está llena de invernaderos, pero más rico. Más rico. Ellos tienen desalinizadoras, ellos sacan el agua del mar, la desalinizan, la utilizan para regar, para consumir. Ellos tienen la última tecnología en regadío. Esos son campos fértiles en medio de desiertos. Ezequiel 36, versículo 35. Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Es decir, era asolada y ha venido a ser como un huerto. No, como el huerto del Edén. Y las ciudades fortificadas. Esto es la restauración de Israel. Pero falta restaurar una cosa. Israel ahora es una potencia económica. De verdad. Piensen en esto, por favor. Mire, vamos a pensar. Vamos a pensar primero en el tamaño de Israel. ¿Por qué se caracteriza una superpotencia mundial? Dígame una potencia mundial. La que ustedes quieran. Rusia, vale. ¿Cómo es primero, tamaño de Rusia? Inmenso, ¿no? Miren, en el mapa Rusia es inmenso, de grande, grandísimo. Habitantes, millones y millones, ¿sí? Un ejército poderoso, eso es una potencia mundial. Estados Unidos, potencia mundial. Tamaño, grandísimo. Para ir de la costa este a la costa oeste, tiene que coger un avión y tardan varias horas, 3 o 4 horas. Es grandísimo Estados Unidos. Población creo que son unos 400 millones. China, potencia mundial. ¿Cómo es China? Grandísima. 1.100 millones de habitantes. Son potencias mundiales. Porque tienen mucha población y porque son muy grandes. Ahora vamos a pensar en Israel. Israel, tamaño de Israel, como la provincia de Cuenca. ¿Sí? Tiene la misma extensión que la provincia de Cuenca. Y fíjense que Cuenca es pequeña, la provincia. Población, 8 millones. Por ejemplo, Ecuador, ¿cuántos millones son? 14. O sea, casi son el doble en Ecuador que en Israel. Vale. Pues Israel es una potencia económica. Económica. Tiene la renta per cápita de las más altas del mundo. Es decir, de lo que ganan las personas, de las mayores del mundo. Su ejército es considerado de los más avanzados tecnológicamente del mundo. A la altura de Estados Unidos, a la altura de Corea del Sur, a la altura de Rusia y a la altura de China. Superpotencias mundiales. Aquí también pone que son innovadores en sostenibilidad y en agricultura. Y también en tecnología. Sin hablar de medicina, sin hablar de la cantidad de premios Nobel que ellos han conseguido. Ellos son una potencia mundial, siendo un país del tamaño de Cuenca y con la población la mitad que Ecuador. ¿Ven ahí un milagro o no lo ven? Ahí hay algo. Ahí hay algo. No puede ser que un país tan pequeño y con tan pocos millones de habitantes esté a la altura de superpotencias mundiales. De tal manera que ellos pueden atacar a los palestinos y nadie les dice nada, porque no se atreven. No es por otra cosa, no se atreven. Ellos tienen armas nucleares. Israel tiene cabezas nucleares. Todo el mundo tiene que decir, miren, Alemania tiene que decir cuántas bombas nucleares tiene. Francia también. Estados Unidos tiene que decir cuántas tiene. Rusia tiene que decir. China también tiene que decir cuántas tiene. Solo hay un país en el mundo que no dice cuántas tiene y no lo va a decir nunca. Israel. Y tiene cabezas nucleares. Pero no lo dice. Y nadie le dice nada. En cambio, Irán
que no tiene supuestamente ninguna cabeza nuclear, les hacen embargos, les meten ahí todo el día palizas, porque están enriqueciendo plutonio o uranio, ¿no? Eso para que entendamos la situación, esa situación política y económica de Israel. Miren, Oseas capítulo 3, versículo 4, 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Es decir, muchos días estarán sin nación. Dice, pero después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? Lean conmigo. En el fin de los días. Dice aquí, muchos días estarán ellos sin país. No tendrán rey, ni príncipe, ni sacrificios en el templo. No tendrán estatuas, ni efod, ni terafines. No habrá nada de la liturgia religiosa. ¿Por qué? Porque no habrá país. Pero dice, después volverán los hijos de Israel. Buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Temerán a Jehová y a su bondad. En el fin de los días. Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5. Está en tu Biblia y en la mía. Otro versículo muy relacionado. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Hablando a cristianos en Roma. Dice, ha acontecido, Pablo está diciendo a los cristianos de Roma, no vengáis arriba, es decir, no os pongáis chulos. ¿Por qué? Porque ha acontecido a Israel endurecimientos en parte, es decir, Dios se está ensañando con Israel. Ha acontecido endurecimiento en parte a Israel. Dios se está cebando con el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque ellos han desobedecido su palabra. Dice, pero esto será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde tienen que entrar la plenitud de los gentiles? Aquí habla de eso, ¿no? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el Salvador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Saben qué ocurre, hermanos? Que Dios ha restaurado a Israel, ¿sí? ¿Dios ha restaurado a Israel después de 2000 años? Sí. Habían sido dispersados por todo el mundo. No tenían ni país. No tenían nada. Ahora tienen un país. Ahora, todos quieren volver. La tierra la están haciendo muy fértil y son bendición. ¿Por qué? Porque tienen mucha riqueza. Tienen mucha riqueza. Pero falta una cosa de restaurar. Y al que me la diga, le invito a cenar paella. El corazón. Ellos han sido restaurados. La tierra, la nación, y tienen bendición, pero falta restaurar una cosa muy importante, su corazón. No está restaurado todavía. Miren, algunos versículos relacionados. Ezequiel 11:19 dice, quitaré vuestro corazón de piedra y pondré en medio corazón de carne. Ezequiel 36:26, quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Joel 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Voy a explicarles en la pizarra. La historia de Dios para el hombre. ¿Cómo están? Les veo cara de así de sábado por la tarde. Miren, vamos a explicar la historia. Para explicar bien esto y enlazar con el tema de hoy, porque este no era el tema de hoy. Hoy el tema era el fin de los tiempos, ¿no? El fin del mundo y también nuestra condición delante de Dios. Pero hay que explicar esto antes para entenderlo bien. La eternidad, ¿verdad? Y aquí la eternidad. En medio de la eternidad, Dios planeó la historia del hombre. Génesis, origen, comienza la humanidad. Apocalipsis,
El fin, la revelación de Cristo, termina la historia de la humanidad. Dios ha establecido un tiempo para los hombres. Los hombres en sí la historia del hombre no será eterna. Como no ha sido eterna, ¿no? ¿Cuándo comenzó la historia del hombre? No hace muchos miles de años, ¿no? La historia del hombre no tiene millones de años, ¿a que no? ¿No? Ningún estudioso te va a decir eso, ningún arqueólogo te lo va a decir. La historia del hombre tiene muy pocos miles de años, muy pocos. Todos sabemos que hace 2000 años vino Cristo y murió en la cruz, en medio de esa historia humana. Pero Dios ya había establecido la historia de la humanidad en diferentes etapas o épocas o eras. Con el comienzo de la humanidad, ¿quién fue nuestro padre? ¿Nuestro padre? ¿Quién es tu padre? Primero, Adán, ¿no? ¿Sí? Venimos de Adán. Bueno, si vienes del mono no pasa nada, esta conferencia no es para ti. Si tu padre es un mono, te puedes ir a casa. Pero si tú crees que tu padre fue Abraham, te puedes quedar, ¿vale? Luego ya te veremos por ahí por encima del árbol, trepando y demás. Adán. ¿Qué ocurrió con Adán? Que ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y miren, aunque la serpiente le mintió a Eva, pero le dijo una verdad. ¿Qué verdad le dijo la serpiente a Eva? Serás como Dios conociendo el bien y el mal. Eso era verdad. Esa parte era verdad. Esa parte no mintió, pero ya saben, es que una media verdad no deja de ser una mentira. Dice que cuando ellos comieron la fruta, fueron abiertos sus ojos. Entonces, ¿qué iban así por el huerto? No. Fueron abiertos sus ojos, ¿de qué? De la conciencia. De la conciencia. Ellos ahora se iban a sentir bien cuando hicieran el bien. Y se iban a sentir mal cuando hicieran mal. Por eso a esta era se le llama la era de la conciencia. Conciencia. Esto quiere decir que el hombre tenía que vivir su vida según su conciencia. Según su conciencia. Es decir, obrar siempre, yo sé que esto es bueno, pues yo hago lo bueno. Esto es bueno, yo lo hago. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno obra según su conciencia, a veces la conciencia está un poco de aquella manera, ¿no? Perjudicada. Porque eso es lo que ocurrió en el huerto de Edén. Al morir el Espíritu de Dios en ellos sí iban a saber lo que es el bien y el mal. Dios también sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Pero Dios siempre es bueno. ¿Recuerdan Cristo cuando vino uno? ¡Ay, maestro bueno! Dice, no, a mí no me llames bueno, bueno hay uno. Y es el Padre. Cristo, recuerden, está hablando desde su humanidad. Bueno solo hay uno, el Padre. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Él no tiene ninguna relación con el pecado. Y Él sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Pero el hombre, aun sabiendo lo que es bueno, no lo hacía. De hecho, ¿qué hizo Caín? Tuvo envidia. Y en lugar de coger a su hermano, darle un par de bofetadas y decir, no me vuelvas a hacer eso, no me vuelvas a poner mal delante de Dios. No, ¿qué hizo? Lo mató. Lo mató. El hombre, conociendo el bien y el mal, ¿puede vivir bien? La solución era conocer lo bueno y lo malo. Serás como Dios, conocerás lo bueno y lo malo. Qué bien, ¿no? Pero esa era la respuesta. ¿Ustedes viven mejor con su conciencia? ¿Sí o no? No. No. Lo único que hace nuestra conciencia es hacernos sentirnos mal. Porque cuando digo una mala palabra, aunque en ese momento no la he visto como mala palabra, pero luego me dicen, oye, es que has dicho eso. Y yo digo, de verdad, no lo tenía que haber dicho. Y te sientes mal, una sola palabra. Entonces, quiere decir que esto es un fracaso. No sirve que tú conozcas lo bueno y lo malo, porque aunque tú lo conozcas, vas a hacer lo malo. Estás muerto espiritualmente, no puedes hacer lo bueno. Era de la conciencia. Después vino la era con Abraham. Me falta una A y la H. Abraham,
comenzó otra era. ¿Qué era? La de la ley. ¿Vale? Si yo con mi conciencia, que sé lo que es bueno y lo que es malo, no puedo hacer siempre lo bueno, porque como decía Pablo en Romanos capítulo 7, hay en mí una ley que yo queriendo hacer lo bueno, me sale lo malo. Bueno, pues Dios nos da la ley. ¿Para qué? Para saber lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, la ley que tenía que estar en nuestro corazón, Él la da en papel. Como el Código Civil o como el Código de Circulación, como las leyes que regulan cada país. ¿Sí? Claro. ¿Vale? Entonces Dios da la ley. Desde Abraham escogió al pueblo de Israel, luego llega Adán, Moisés, y a Moisés se le da las tablas de la ley. Vale, ya tenemos la ley, ya sabemos que Dios no quiere esto y que Dios quiere aquello. ¿Y qué ocurre? Tampoco. Ellos conocían la ley, el pueblo de Israel conocía la ley. No matarás. Un mandamiento de Dios, no matarás. ¿Pero qué hacía el judío? Resulta que se juntan con los pueblos paganos y dicen, oye, que nuestro Dios Baal le encantan los bebés y cuando se los damos a comer en fuego y en llama, pues mira, resulta que nos va mejor en el campo. Ah, sí, niña, trae al peque. Y sacrificaban bebés a otros ídolos. Ellos conocían la ley de Dios, sabían que no puedes matar. Y ellos cogían a sus mismos bebés y los mataban. Mataban al vecino, mataban al de al lado. No robarás, y ellos robaban. No cometerás adulterio, y cometían adulterio. ¿Esto qué nos dice? ¿Que la ley sirve para algo? ¿Para qué sirve la ley? La ley dice Romanos, en el capítulo 3, que sirve para el conocimiento de pecado. ¿Para qué más? Para que toda boca se cierre. Dice que la ley, ¿para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. Porque aunque tengamos ley, nosotros no la cumplimos la ley. ¿Dios les dio la ley para que la cumpliesen? El corazón de Dios es que la cumpliesen, pero Dios sabía que no le van a cumplir. Por eso a ellos le dio una ley levítica. La ley levítica eran las liturgias para perdonar los pecados. Tenían que coger, cuando un judío cometía pecado, tenía que coger un cordero, poner las manos encima del cordero, confesar el pecado y decirle al sacerdote, toma el cordero, yo me voy. ¿Quién tiene pecado? El cordero, yo ya lo he confesado. La ley que Dios nos dio en Levítico dice eso. Yo lo creo, así que aquí está el pecador, toma el cordero, yo me voy. Y el cordero era sacrificado. ¿Y el pecado qué era? Perdonado. Pero no lo decía el judío, ¿eso quién lo dice? Dios. Dios ha hecho la ley. Pero esa época acabó con Cristo. La era de la ley. Y llega la era... Esta la voy a poner bien. De la gracia. Llega la era de la gracia. ¿Por qué? Porque yo con mi conciencia no puedo hacer siempre lo bueno. No puedo agradar a Dios con mi conciencia. Yo, teniendo la ley, no puedo cumplirla. Ustedes saben que por una autovía se va a 120. ¿Y cuántas veces has ido a 140? Muchas. Un semáforo se cruza en verde y tú en rojo. Se cruza la calle por donde hay unas rayas blancas, que se le llama paso de cebra, no paso de burro. Por donde pasas tú, por donde te da la gana. Nosotros quebrantamos la ley a diario quebrantamos la ley. La ley civil, la ley de circulación, todas las leyes. Y si hubiese más quebrantaríamos. Dios, sabiendo eso, ya había preparado a Cristo para que comenzase un periodo llamado la era de la gracia. ¿Qué significa la era de la gracia? Que a Dios le da igual lo que tú hagas, porque sabe que tú lo único que vas a hacer es lo malo. Por eso dice Dios, no te preocupes que yo he preparado a Cristo, a mi Hijo, yo mismo, porque Cristo es Dios. Yo mismo vendré a este mundo, viviré de una manera perfecta, como ningún hombre ha vivido, y moriré injustamente en vuestro lugar. Por eso abre la puerta de la gracia. Todo aquel que viene a Cristo por fe es salvo por gracia. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, vamos a buscar.
Busquen, por favor, Romanos capítulo 3, con sus Biblias. Se han quedado perplejos, ¿eh? Se han quedado perplejos. Y yo me quedo sin tiempo. Vamos rápido a Romanos capítulo 3. Miren, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado por decir, yo cumplo todos los mandamientos de Dios. Ninguno. Ni el Papa. Porque por medio de la ley, termina diciendo el versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no conocería lo que es pecado y lo que no si no fuese por la ley. Pero ahora la ley ya me dice que esto es pecado, entonces ya no tengo escapatoria ante Dios. Ahora estaba en mi conciencia, pero a veces como la conciencia me engaña, para mí esto es bueno, para ti es malo. Bueno, ese es tu problema, mi conciencia está tranquila. Bueno, la conciencia nos engaña, porque estamos muertos espiritualmente y no sabemos discernir bien las cosas. Pero ahora Dios dice, bien, yo te la doy escrita, ahora sí que no hay escapatoria. No hay escapatoria, estás bajo la ley. Por eso toda boca se tiene que cerrar. Como está escrito, dice versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera aun uno. Y ahora, hermanos, en la historia de la humanidad, ya estamos aquí. Hasta que la plenitud de los gentiles entren. ¿Cuándo? En el fin de los días, dice, ¿no? En el fin de los días volverá el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando entre la plenitud de los gentiles. Bueno, el pueblo de Israel ya ha vuelto aquí. Año 1948, el pueblo de Israel ya está volviendo a su nación. Ellos ya son una nación, tienen una tierra y bendición. Es decir, ellos ya están siendo restaurados. Esta época de la gracia acabará pronto. Después comenzará un periodo mínimo de 7 años que la Biblia llama la gran tribulación. La gran tribulación. Después aprenderemos acerca de eso. Y después aquí vendrá otra época que durará 1000 años. Apocalipsis nos relata que ese será el reinado de Cristo. Cristo vendrá a este mundo. En su segunda venida, ¿para qué vendrá? Para gobernar. ¿Cómo vino aquí Cristo a este mundo? Nació en Belén, una aldea diminuta. Su madre lo tuvo que parir en un establo rodeado de animales, de excrementos de animales. No estaba aquello limpio. Algunos ponen el portal de Belén y ponen la pajita, el buey y la mula y no ponen ninguna caca, ¿no? Pero todos sabemos a lo que huele un establo. Los animales no hacen como los gatos, que los carvan y luego lo entierran, ¿no? María dio a luz allí en medio de caca, de animal, de excremento. Envolvió al niño en pañal, en un trapo, y lo puso donde comían las bestias, en el pesebre. El pesebre es donde se le echa la paja, el heno, a la bestia. Y ahí estaba el Señor. Él no vino en un palacio rodeado de mármol y de piedras preciosas. Él no vino en una cómoda habitación de hotel, con mantita, con sonajero, con chupete. No vino así. Él vino como siervo. Él vino a servir. Cristo dijo, no vengo a juzgar, vengo a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Él vino como un cordero, dice la palabra. En San Juan capítulo 1, versículo 29, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él aparece en muchos lugares en la Biblia como el cordero. Como el cordero. ¿Los corderos qué hacen? No dicen nada. Son mansos. Él es el cordero. Pero es su primera venida. Cuando vuelva, ¿cómo vendrá? Si aquí vino en un pesebre, nació en un pesebre, aquí dice el libro de Apocalipsis que viene en un caballo blanco y con una espada y con una corona. Y dice que su espada sale de su boca, que es su palabra, y con la cual destruirá al anticristo y destruirá al falso profeta. Él vendrá a reinar. Aquí dice la Biblia que viene como un león.
Ya no viene como cordero, viene como un león. Aquí vino como un siervo, aquí viene como un rey. Porque Él ha estado a la diestra del Padre y el Padre le ha dado toda la autoridad. ¿Recordáis en Mateo 28? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tenemos un grandioso Salvador. Y cuando venga aquí, Él reinará por 1000 años. ¿Para qué va a venir a reinar 1000 años? Para demostrar que en la tierra se puede reinar. Porque durante toda esta historia siempre ha habido reyes corruptos. Siempre ha habido reyes mentirosos, falsos, hipócritas, fraudulentos. Pero Él va a demostrar que puede haber en la tierra un reino de justicia durante 1000 años. Y si calculamos bien, 2000 años pasaron de Adán a Abraham, aproximadamente. 2000 años pasaron de Abraham a Cristo. Y 2000 años han pasado de Cristo hasta ahora. 2000. Si la matemática no me falla, son 6000. Más 1000. ¿Saben que Dios es un Dios matemático? A Dios le encantan los números. Desde el comienzo, en el primer día, segundo día, en el tercer día, ¿verdad? Él cuenta la multitud que salieron de Egipto. Él calcula todo. Calcula a los soldados que había en un sitio, en otro sitio, en Jerusalén en una época, en otra época. A Él le encantan las matemáticas. 40 días por aquí, 40 años por allá, 70 años por aquí. No traza al azar, no habla al azar, no dice un tiempo o tal. Los tiempos perfectos, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es el número del hombre? Hay unas enseñanzas que se llama la numerología bíblica, la cual enseña que cada número de la Biblia manifiesta una enseñanza. Igual que en el calendario hebreo, cada letra representa un número. El número 3, ¿qué es? Plenitud, ¿no? Dios es la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de Dios. 3 naturalezas, un solo ser. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero Dios es uno, ¿sí? Pero tiene como tres personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? El número 6 dice la Biblia que es el número del hombre. Cuando venga el anticristo dice que mandará poner en la mano o en la frente, en la mano derecha o en la frente, un número, su seña, su señal. Y este es número de hombre y su número es 666. Ese número que vemos en tantas películas. 666, es bíblico. Dice, este es número de hombre y su número es 666. El 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque en el 6º día Dios creó al hombre. ¿Y el 7 qué es? Dicen que el número de Dios no es el número de Dios. Dios no tiene números. Pero es el 7 es el número de la perfección. La Biblia nos enseña, el libro de Apocalipsis, que Dios tiene 7 espíritus. La Biblia también dice que tiene 7 ojos. Cuando leemos el libro de Apocalipsis dice que hay 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Ven? 7. ¿Por qué? 7 estrellas son las iglesias, ¿verdad? Habla de 7 estrellas y los 7 ángeles, 7 iglesias, la plenitud de la iglesia, el cuidado de las iglesias, los juicios. Espero que no se les haga el cerebro Coca-Cola, ¿vale? El 7. ¿Cuánto durará la historia de la humanidad para Dios? No es ninguna locura pensar que 7000 años. 2000 años, 2000 y 1000 del reinado de Cristo, 7000. Recuerden, Dios es un matemático, mejor matemático, sin ir a la universidad. Miren, Lucas 21, versículo 24, caerán a filo de espada, hablando del pueblo de Israel. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada. La palabra hollada significa pisotear, lo que se hace con la uva ahora para sacar el vino. Pisotearla, eso es hollar. Será hollada por los gentiles, es decir, por todos los pueblos de alrededor, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Durante 2000 años Jerusalén fue hollada. Fue hollada, es decir, pisoteada, ¿por quién? Por los romanos. Después fue hollada por los musulmanes, fue hollada por cristianos, fue hollada por los otomanos, fue hollada por los británicos. Todas las naciones que han gobernado en alguna época de esos 2000 años son gentiles y la han pisoteado. Pero ahora, después de ya 73 años, estamos ya 73 años, ya no está siendo hollada por los gentiles, ahora está siendo su país.
Entonces esto nos tiene que abrir los ojos. Jesucristo dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Le dijeron, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? El Señor les dijo unas señales. Y les dijo de piedra sobre piedra y de su venida, ¿no? Habló de dos cosas. Y dijo, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. La generación de Cristo no pasó hasta que vieron Jerusalén derribada, ¿no? Que no quedaba piedra sobre piedra, el templo. No llegaron a pasar 70 años. Y la Biblia nos está diciendo que desde que el pueblo de Israel vuelva, no pasarán 70, 80 años hasta que Él regrese. Echa tus cuentas. No estamos diciendo descabelladas, No estamos diciendo barbaridades. Estamos diciendo lo que dice la Biblia. Cristo dijo, no pasará esta generación. Por eso, no pasará esta generación. Vamos a aprender acerca de las señales del fin. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Versículo 32. San Mateo capítulo 24. ¿Cómo vamos de hora, hermanos? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Tenemos San Mateo capítulo 24, versículo 32. Vamos a leer, por favor. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando veis que su rama está tierna, vamos a leer fuerte y claro, por favor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Cuando veáis la higuera que representa, la higuera representaba al pueblo de Israel. Normalmente cuando Dios hablaba del pueblo de Israel, a veces lo comparaba con un olivo. Como también aparece Pablo hablando de este olivo, ¿no? En Romanos capítulo 11. El olivo. También lo compara hablando con una vid, hablando del pueblo de Israel. La vid. El arbusto de la uva, la vid. Y también con una higuera. Con una higuera. Pues son plantas muy comunes en Israel, también son muy comunes en España. La higuera, el olivo y la vid. Y está diciendo el Señor, cuando veáis, aprended la parábola de la higuera, cuando veáis que su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cuando vemos que vienen las golondrinas, que está cerca. El verano. A mediados de mayo ya se oyen las golondrinas. Ya llega el verano. Cuando tú ves los almendros que florecen, ¿en qué época del año estás? En febrero. Los almendros florecen, son los primeros árboles que florecen. Normalmente febrero, mediados de febrero, últimos de febrero, ya tienen la florecita blanca. No pasa nada. Que tiene boca se equivoca. Yo me equivoco infinidad de veces. El almendro florece. Ah, pues mira, estamos en febrero. A ti nadie te hace falta que mires, no te pueden enseñar el calendario. Dice, no hace falta, estamos en febrero. Y así muchas cosas, ¿no? De la naturaleza. Pues nosotros, dice el Señor, cuando veamos estas señales, sabed que el verano está cerca. ¿Qué es el verano? ¿O quién es el verano? Él. ¿Y qué señales nos dejó el Señor? Pues dejó varias. Para que sepamos esto. Os voy a leer San Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Estando él sentado, él es el Señor, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué cosas? El Señor les había dicho en el versículo anterior, ¿veis el templo? Está preparado para la Pascua. ¿Lo veis? Qué bonito. ¡Ay, qué bonito! Está todo adornado, preparado para la fiesta. Y Jesús le dice, pues ¿sabéis esto? Pues no quedará, llegará el momento que no quede piedra sobre piedra. Claro, eso supuso un shock para
para los discípulos. Recuerden, el templo era el estandarte, el monumento insignia de la identidad judía. Es como si a un francés le quitas la Estatua de la Libertad. O sea, le quitas la Torre Eiffel y a un americano le quitas la Estatua de la Libertad. Extrapolado. Porque es que la Estatua de la Libertad se la regalaron los franceses a los americanos. Ve como yo también me equivoco. En tu país tiene que haber algo que sea la seña de identidad, ¿no? Aquí en España, ¿qué sería? ¿La Puerta del Sol? ¿O la Giralda? Algún monumento especial, ¿no? Bueno, aquí era el templo. Y Cristo dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos, llenos de curiosidad, preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Que no quede piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, muy importante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor dijo unas señales, esto es lo que se consideran las señales del tiempo del fin. Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de que no quedará aquí piedra sobre piedra? Recuerden, estamos aquí. Los discípulos se encuentran aquí 2 días antes de la muerte de Cristo. 3 días antes de la muerte de Cristo. Ellos estaban aquí preguntándole, Maestro, ¿cuándo será esto? Él dice, bueno, acontecerá estas cosas. Mirad, lo primero, mirad que nadie os engañe. Que nadie os tome el pelo. Ni de Movistar, ni de Orange. Que nadie os engañe. No, se está refiriendo espiritualmente. Que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán falsos cristos. Vendrán personas engañando, diciendo que son Cristo o diciendo que vienen en nombre de Cristo. Y dice, y a muchos engañarán. No dice que pocos serán engañados, a muchos engañarán. Entonces, aquí comenzaría una serie de engaños. Ya las cartas de Pablo hablaban a los Gálatas, ¿no? Pablo cuando escribe a los Gálatas dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis extraviado del Evangelio, escuchando otro Evangelio. Y no es que hay otro Evangelio, sino que algunos han entrado encubiertamente enseñando falsas doctrinas. Ya desde el comienzo de la historia de la Iglesia ya entraron falsos profetas y falsos maestros. Pero eso iba a ser cada día más, cada día más, cada día más. Los falsos cristos y los falsos maestros. Vendrán también guerras y rumores de guerras. Siempre ha habido guerras, ¿verdad? Y rumores de guerras. Pero aquí las guerras eran un país contra otro. Y con lanzas, flechas y catapultas. Pero poco a poco las guerras fueron a más, hasta que hemos llegado al siglo XX, el siglo pasado, 2 guerras mundiales. Cantidad de países unos contra otros, millones y millones de muertos. Falsos profetas, guerras, rumores de guerras. Habrá hambre y pestes, enfermedades. Siempre ha habido hambre, pero cada vez más millones de personas mueren de hambre. Siempre ha habido enfermedades, pero cada vez más enfermedades y más graves. No solo el coronavirus sabemos que nos ha cambiado la vida, ¿a que sí? Pregúntenle justo hace 100 años qué ocurrió. Hace justo 100 años hubo una gripe llamada gripe española. La llamaron así no porque surgió aquí, sino porque España le dio más noticia. Recuerden, el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. No importaba la gripe, importaba ganar la guerra. Pero España no estaba en guerra. Y España dio más noticia a esa gripe. ¿Saben cuántos millones de personas murieron?
60 millones de personas por la gripe. Con el coronavirus no sé cuántos millones llevamos, pero muy pocos. Pero imagínense hace 100 años. Eso ha sido siempre en las enfermedades. Ahora con el coronavirus nos tiramos de los pelos, ¿no? Nos ponen mascarilla, nos ponen el bozal ¿verdad? Nos vacunan, no sé qué nos habrán metido. Puede ser que nos haga una tercera oreja en la frente, no sabemos. Pero siempre ha habido enfermedades. El ébola, el Zika, el SARS, la gripe porcina, la gripe aviar. Siempre sale esto. Y la OMS dice, seguirán saliendo pandemias. Porque habrá pestes y habrá hambres. Y también habla de terremotos en diferentes lugares. Eso es así. Pero dice, esos son principios de dolores. Las mujeres saben a qué se refiere eso con un principio de dolor. Cuando te pincha, parece que voy a parir. Y luego empiezan las contracciones. Cada vez más dolor y cada vez más intenso ese dolor. Pues es lo mismo. Cada vez más y cada vez más intenso. Pero aparte de esas señales, el Señor dice, os entregarán persecución. Y luego, muy importante, les he dicho, versículo 14, y este evangelio, la palabra de Dios, será predicada ¿dónde? A todas las naciones para testimonio de ellos. ¿Y entonces qué ocurrirá? El fin. Dice así Cristo, ¿no? El testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿El evangelio ha sido predicado en todo el mundo? Sí. Desde el siglo pasado, los medios de transporte nos han servido para movernos a todas partes del mundo. Si yo le hubiese dicho a mi abuela, a la pobrecita, abuela, yo voy a viajar a 10.000 kilómetros de aquí en 8 horas. Mi abuela no se lo creería. Me habría dicho, ¿de dónde vas tú tan lejos, hermoso? ¿Sí o no? A nuestros abuelitos, hace 60, 70 años, viajaba cerquita, no recorrías el mundo, pero la palabra de Dios se ha extendido a todos los rincones del planeta. Ya no hay ningún país que no haya escuchado hablar de Cristo. Entonces, ¿en qué tiempos estamos? En los tiempos del fin. Israel ha vuelto. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo del fin. El evangelio ha sido predicado en todos los lugares. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo del fin. Y de verdad no quiero asustarles, pero es que es la realidad. Cristo dijo que no se engañen. Si hubiese venido aquí alguien diciendo, oye, que Cristo viene, habrían dicho, no, Israel no tiene país. El evangelio, en América todavía ni se sabe, ¿no? Entonces no puede ser. Pero aquí sí. Aquí sí. Falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros, falsas enseñanzas. Miren, vamos a buscar un momento en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. No todas las iglesias predican la palabra de Dios. Pueden hacer como la serpiente, decir unas partes verdad y otras partes mentira. 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Lo tenemos? Miren, vamos a leer juntos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí dice que habrá personas, ¿no? Que llegará el tiempo que no habrá una enseñanza correcta, una sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Y se amontonarán personas en las iglesias. ¿Por qué? Porque quieren oír, pero lo que oirán no será lo correcto. ¿Por qué? Porque tendrán apariencia de piedad. Vendrán personas diciendo, yo os voy a predicar la palabra de Dios. Vale, amén, amén, hermano. ¿Tú quieres que tu vida te vaya bien? Sí, amén, amén. Pues traed vuestros diezmos. Lo que tú traes 1.000 euros, Dios te va a dar 2.000. Si traes 5.000, Dios te va a dar 10.000. ¿De verdad? ¿Lo creéis? No. Claro, es que no tenéis fe. No lo probáis. Probad a Dios. La Biblia dice, ¿no? Probadme y llenaré vuestros graneros y estará lleno el alfolí.
Dios está diciendo eso al pueblo de Israel, probadme. Pero llegan pastores y dicen, venga, vamos a probar a Dios, traed vuestros diezmos, que tengo que ponerle gasolina al jet, a mi avión privado. Traed vuestros diezmos, que tengo que terminar de edificar mi mansión. Eso es una realidad, hermanos. Infinidad de iglesias llenas de miles y miles de personas escuchando un falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Dios quiere que tú seas rico. ¿Cómo Dios va a querer que sus hijos sean pobres? Dios quiere que sus hijos sean ricos. Son hijos de Dios. En cambio, no, Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. La señal identificatoria o identificativa del cristiano es que es un cristiano, el cristiano sufre. ¿Pablo sufrió o no? Dice, sí, pero yo me gozo. Yo me gozo en las aflicciones. Porque para mí vivir es Cristo y el morir ganancia. Oye, si me matan hoy mismo mejor porque me voy con el Señor. Pero yo tengo que terminar mi carrera con gozo. Aún en las aflicciones. Porque sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Ese es el verdadero cristiano. El que no tiene que tener una vida de lujo. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor no vino en lujo. Él vino a servir. ¿Y qué tengo que hacer yo ahora? Servir. Porque somos sus discípulos. Pero en cambio muchas personas son engañadas. Son engañadas. Tenemos aquí 4 individuos. El individuo 1, 2, 3 y el 4. ¿A quién le pregunto? A ella. Hermana Rocío, su compañera. Sí, le tocó. Josefina. Yo te voy a hacer una pregunta. Del individuo 1, el 2, el 3 o el 4, ¿cuál consideras tú que es Satanás? El 2. Bueno, eres fácilmente engañable. Otra persona. Ella. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál sería Satanás? El 3. Tú también serías fácilmente engañable. ¿Por qué? Miren, cuando viene Satanás, no viene con cuernos, no viene con lengua puntiaguda y no viene con los ojos rojos diciendo, ¡ah, te voy a engañar! No. Dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla. Esto no es una maravilla, ¿el qué? Dice, si el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, no es maravilla que sus diablos, que sus compinches, también vengan disfrazados de ángel de luz. El diablo, cuando venga a ti, no va a venir con tridente, con cuernos y diciéndote, ven que te me voy a machacar. El diablo seguramente va a venir con esto debajo del brazo. De verdad. ¿Quién sabe mejor la Biblia después de Dios? El diablo. ¿Cómo fue el diablo a tentar a Jesucristo? Mateo capítulo 4 y en Lucas 4. Con la palabra de Dios. Llega el diablo, le dice al Señor, mira, ¿tienes hambre? Di a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está recitando Cristo la palabra de Dios. Y dice el diablo, palabra de Dios. Vale. Y lo lleva a un pináculo alto y le dice, tírate, escrito está en los Salmos. Tírate y mandará a sus ángeles que te cojan para que no tropiece tu pie en piedra. El diablo está utilizando la palabra de Dios para tentar a Dios. Es curioso, ¿no? Es curioso. El diablo puede venir con una Biblia debajo del brazo para engañarte. Él no va a venir con una pistola. Sale corriendo. Él tiene que ganarte. Mira, mira. Ven. Esto está. Pero no es así. El infierno. No. Eso era como el hombre del saco. O como el tío Camuñas, eso es para meterte miedo, para que te portes bien. Pero el infierno no existe, no te preocupes. Dios es amor, la Biblia lo dice. Canta conmigo. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es...
Y tú tan pancho dices, ay, Dios es amor, no pasa nada que yo viva en fornicación, no pasa nada que yo cometa adulterio, Dios es amor. Y Cristo lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21-22. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Cristo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entienden lo peligroso de esto? Y por eso Cristo dijo, cuidado, muchos se os van a engañar. Las guerras y los rumores de guerras están ocurriendo cada día más rumores de guerras. Hambre por todos los lugares. Aquí no hay hambre en España, afortunadamente. Muy poquita hambre. Pero tú vas a África, cada 3,6 segundos muere un niño en África, de hambre. Cada 3 segundos. Cuando nosotros nos tenemos que poner a dieta porque tenemos comida de sobra. Las pandemias, coronavirus, terremotos. Todo esto, Cristo dijo, pero son principios de dolores. Os perseguirán, sí, los cristianos. Aquí en España no hay persecución, pero sí te insultan cuando tú te identificas con Cristo. Yo soy cristiano. Ah, eres un santurrón ahora. Mira, estoy santurrón. Ahora no bebe alcohol, ahora no fuma, ahora no hace nada malo, no baila. Aburrido, amargado. Así. No te llevan a la sinagoga y te sacuden palos, no, pero te señalan, te juzgan, te critican y cuando haces algo malo, mira el cristiano, mira el cristiano. Tiroso, Pinocho, dice, ¿no? No. Hermanos, espera que el tiempo se acaba. Todo esto son señales, pero llegará un momento en que el Señor vendrá por nosotros en lo que la Biblia llama el rapto. Bueno, no lo llama rapto, pero sí lo llama que seremos arrebatados. Seremos llevados con Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios no nos ha puesto para ira. Durante estos 7 años que he mencionado antes, 7 años de gran tribulación, el mundo sufrirá el castigo de Dios, la justicia de Dios. Dios tiene que juzgar a este mundo por sus pecados. Dios tiene que juzgar a este mundo por las leyes de los abortos. Dios tiene que juzgar a este mundo por las leyes transgénero, que dejan que los niños se digan, pues yo ahora quiero ser niño, ahora me lo quito, ahora me lo pongo. Dios dice, no, eso no es un problema de identidad, eso es un problema espiritual que se soluciona con la palabra de Dios. Y Dios va a juzgar todo el pecado, cada día hay más pecado. Dice que el amor de muchos se enfriará, hemos leído en Mateo capítulo 24, ¿no? Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo se encuentra ahora el amor? Enfriado. El amor de los padres y de los hijos está frío. ¿Por qué? Los padres se pasan trabajando todo el día y los hijos los están amamantando. Así. Tú vas al metro, todo el mundo así. Vas al médico, todo el mundo así. Donde vayas, todo el mundo así. Si hasta por la calle va la gente así que se van a estampar contra una farola. Y eso hace que las personas sean más frías. Los hijos sean más fríos con los padres sean más fríos con los hijos, pero si ni siquiera los han educado. La educación no es en el colegio, la educación es en casa. En el colegio lo que hacemos es fortalecer y ayudar. Pero algunos dicen, al colegio. Y luego le preguntan al niño, pero niño, ¿a ti quién te ha educado? ¿Qué haces en el colegio? En el colegio se enseña, no se educa. La educación es en casa. Pero tendremos niños así, más fríos, más irreverentes, sin amor, dice Pablo, sin afecto natural, sin amor natural. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos. Dios vendrá a juzgar eso. Pero antes se tiene que llevar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia no está puesta para ira, sino para salvación. Y Cristo vendrá por su iglesia, en lo que se conoce como el arrebatamiento. Vamos a buscar este versículo y terminamos. 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pueden contestar. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. ¿Tenemos? 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 15 al 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En griego la palabra utilizada es arpazo, con Z, arpazo, que es cogido a la fuerza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor nos arrebatará, porque no quiere que pasemos por ese fuego de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Y no es el único versículo que habla de eso. Primera de Corintios, os voy a buscar yo más rápido. Primera de Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección. Pablo dice en el versículo 51 y 52, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no se sabía. Era una revelación que Dios no había manifestado, pero que ahora a través del apóstol Pablo va a enseñar. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Está diciendo, no todos vamos a morir. Como cuando uno muere parece que duerme, ¿no? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Metamorfo en griego, cambiados de forma. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados nuevamente, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué Cristo nos va a arrebatar al cielo y nos va a transformar? Nos va a arrebatar para no ver la ira y nos va a transformar porque en el cielo no se puede vivir con este cuerpo. Lo siento si estás encariñado con él, pero este cuerpo no te lo puedes llevar. Este cuerpo está fabricado para vivir en la tierra, pero en el cielo tiene que ser un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo de gloria. Por eso seremos transformados, cambiados de forma. ¿Eso cuándo ocurrirá? No se sabe, pero sabemos que es en cualquier momento. Ahora ya puede ocurrir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ya toda la profecía bíblica se ha cumplido, hasta aquí, hasta el arrebatamiento. En la época de la iglesia ya ha pasado 2000 años. La era de la gracia. Cuando entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando los habitantes del mundo que no son judíos, el número que Dios haya establecido, y no son 144.000, como dicen los testigos de Jehová, no son 144.000, son grandes multitudes, dice Apocalipsis, miles, millones. Cuando entre la plenitud, cuando entre el último que Dios ha preparado para recibir la salvación, Dios hará como hizo con el arca de Noé. ¿Qué hizo Dios con el arca? Cerró la puerta. No cerró la puerta Noé, la cerró Dios. Como diciendo, ahora, pum, a llover. Dios cerrará la puerta de la gracia, dirá, hasta aquí, se acabó. Yo ya he dado 2000 años para que los gentiles reciban mi gracia. ¿Por qué? Dice la palabra que para encelar a los judíos, para dar celos a los judíos. Ahora Dios ha permitido esta gracia. ¿Y qué tiene que hacer el gentil? Ustedes no tienen que cumplir la ley. No tienen que matar corderos, como el pueblo judío tenía que matar corderos para el perdón de los pecados. Solo hay que creer. Eso lo aprenderemos mañana. ¿Vale? Hoy, hasta aquí ya está bien, ¿no? ¿Está bien? Me encantaría seguir 1 hora o 2 más, pero no puedo. Vamos a terminar hoy aquí. Mañana aprenderemos un poco acerca del pecado. Mañana tendré primero una mala noticia. El pecado nos lleva a todos camino al infierno. Y luego les daré una buena noticia. Mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición que nos das cada día que venimos a este lugar. Porque es aquí donde son abiertas estas páginas, las cuales Tú nos manifiestas tu amor, Señor, tu bondad, tu paciencia, pero también tu justicia, Padre Santo. Son ellas, como dijo el Señor Jesucristo, las que dan testimonio de Él. Son en ellas donde tenemos que nosotros investigar, donde nosotros nos tenemos que empapar, y son ellas, Señor, las que tienen que dar vida a nuestro espíritu muerto. Te pedimos, Señor, por las almas preciosas que han venido hoy a este lugar, a aprender un poquito más de ti. Pero todavía nos falta una pequeña parte, Señor, para que tú nos rescates y nos llames a vida eterna. Hasta aquí estamos conociendo, Señor, a ese Dios soberano, a ese Dios juez justo. Pero a partir de mañana queremos conocer
a Jesucristo, tu Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad Divina, la que vino a hacer el trabajo sucio por nosotros. Y queremos, Señor, que tú mañana abras corazones, tú operes aquí como un doctor haciendo cirugía sin anestesia. Abre corazón, Señor, cambia el corazón, vuelve a cerrar la carne en su lugar y permite que esa alma preciosa viva por Cristo para toda la eternidad. Con esa confianza vendremos mañana y con esa confianza cerramos esta oración, Señor, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias por escuchar.